Amada Iglesia, hermanos en Cristo Jesús, estamos aquí una vez más en la gracia y la misericordia de Dios para compartir con ustedes la palabra. Rogamos a Dios que esta verdad sea fortaleciendo sus vidas y que Cristo sea exaltado y glorificado día tras día, que Él sea alimentándonos, fortaleciéndonos y sosteniéndonos, y que podamos seguir siendo guiados a través de esta verdad maravillosa de la palabra en esta serie que hemos titulado Verdades Esenciales. Así que quisiera que fuéramos hoy a la palabra de Dios para ver un tema muy interesante, el cual he titulado El fin del mundo. Así es, el fin del mundo. Vamos a estar hablando de este tema porque creo que es muy importante, creo que es fundamental. La Biblia nos enseña que esta es una verdad que tú y yo como hijos de Dios debemos entender a la luz de la palabra, porque quisiera empezar diciendo esto, ¿y acaso no es cierto? Fin del mundo. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos esta frase, el fin del mundo? ¿Acaso no es verdad que es posible que lo primero que venga a nuestras mentes sea la destrucción del planeta Tierra? Un cataclismo o un meteorito que viene y golpea a la Tierra y la destruye, o al menos la deja inservible o gran parte es desintegrada. ¿Acaso no es cierto que cuando pensamos en el fin del mundo, quizá pensamos en la Tercera Guerra Mundial, el calentamiento global? Pues quiero decirles, mis amados hermanos, que el fin del mundo es una verdad que la Biblia enseña, pero nada tiene que ver con estas cosas. Por eso quiero que vayamos a la palabra de Dios y entendamos a la luz de lo que la Biblia realmente nos dice qué es el fin del mundo para que tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, podamos comprender esta verdad maravillosa, esta verdad increíble. Así es, el fin del mundo es algo increíble, algo maravilloso para los hijos de Dios. Veremos esta verdad increíble particularmente en la segunda carta del apóstol Pedro, en los versículos 3 al 13 del capítulo 3. Y vamos a ver tres verdades allí muy importantes en la palabra de Dios. Lo primero que quiero que veamos es qué sucederá en el final. Y me estoy refiriendo tanto a lo que acontecerá antes del fin del mundo como el mismo hecho del fin del mundo que la Biblia nos narra, que la palabra de Dios nos enseña. Porque tristemente es más fácil creer que el planeta Tierra va a ser desintegrado por un meteorito que entender lo que la Biblia realmente enseña, lo que es el fin del mundo. Pero quiero que hoy lo veamos a la luz de la palabra de Dios y que Dios nos dé ese entendimiento y esa gracia para aceptar esta verdad maravillosa. Así que vayamos directamente al pasaje y este primer punto lo veremos en los versículos 3 al 7. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios: sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Y de entrada este pasaje ya nos coloca en un contexto muy importante. Pedro dice sobre todo, lo más importante. El apóstol Pedro nos ha dado ya 2 capítulos de esta segunda carta, que es la última que él escribe antes de morir. Una carta muy importante, como por supuesto todo lo que es la palabra de Dios, pero digo que es muy importante porque Pedro quiere cerciorarse. Él mismo dice: mis hermanos, sé que voy a morir muy pronto, pero antes de morir me voy a asegurar de que ustedes puedan conocer aún más la verdad, la misma verdad que ya conocen, la misma verdad que les he predicado, pero quiero que ustedes se cercioren más de esta verdad y estén más convencidos de esta verdad. Y Pedro en esos 2 capítulos nos ha hablado de la verdad de Cristo Jesús, de la salvación de Cristo Jesús, de cómo la Biblia realmente es la palabra de Dios que nos habla de Cristo como nuestro Salvador, pero también nos ha advertido fuertemente sobre el engaño, mentira y falsedad de muchos que en nombre de Dios, que en nombre de Cristo prometen solamente cosas de esta vida y viven solo para las cosas de esta vida. Por eso Pedro dice: sobre todo quiero recordarles. Quiero que ustedes recuerden esto. Para estos cristianos esto no era nuevo. Puede ser que para nosotros lo sea, pero para aquellos a quienes Pedro escribe, esto no era nuevo y aún así Pedro los recuerda y les dice: recuerden que esto es sumamente importante, esto es lo más importante. En los últimos días, al final, vendrán burladores que se reirán de la verdad. Y quiero decirlo, no son ateos o no son personas que les parece ridículo el evangelio. No, son hombres que en nombre de Cristo se van a burlar de la verdad. ¿Qué significa esto? No, no es que ellos van a soltar carcajadas a la luz de la palabra. Al contrario, van a ignorar la palabra, o van a torcer la palabra, van a usar la palabra de Dios solamente para buscar las cosas de esta vida. Vendrán burladores que se reirán de la verdad y allí está, y seguirán sus propios deseos. Van a usar la palabra, eso sí, van a usar la Biblia, van a predicar desde la Biblia, pero para seguir solamente sus propios deseos. ¿Podemos ver la magnitud de esto?
Mis hermanos, y en este contexto es en el que, como vamos a ver, Pedro está hablando del fin del mundo. Así que esta es la verdad. El fin del mundo no es la destrucción del planeta Tierra como muchas personas creen y como muchas veces hemos escuchado de muchos predicadores y como quizá nosotros mismos hemos pensado en algún momento. Quiero decirlo que no existe un solo versículo de manera directa, clara y contundente que enseñe que la Tierra va a ser destruida, el planeta Tierra no. Lo que la Biblia enseña es que lo que va a ser destruido es la maldad, el engaño, la mentira, la falsedad, porque ese es el verdadero mundo de maldad que va a pasar. Mis hermanos, pensémoslo de esta manera. De una vez quiero decirlo porque esto es fundamental, es importante y quiero que de entrada comprendamos esta verdad. Pensemos en ti y en mí como creyentes, como hijos de Dios. ¿Acaso la Biblia no nos enseña que salimos del mundo? Pero esta es la pregunta. ¿Nos fuimos de la Tierra? ¿En dónde estamos viviendo tú y yo? ¿En Marte? ¿En otra galaxia? No, la misma Biblia nos llama a salir del mundo. ¿Qué nos llama la palabra de Dios cuando dice esto? ¿A qué nos llama? Nos dice que vayamos no sé, a Estados Unidos, a la NASA y pidamos que nos embarquen en un cohete para irnos a otro planeta, a la Luna, porque es que no podemos vivir en este mundo. Tú y yo como creyentes entendemos que la palabra mundo significa en nuestro contexto la maldad, el pecado, la falsedad que nos rodea. Mis hermanos, el fin del mundo es real, pero no es el fin del planeta Tierra, es el fin de la maldad que envuelve a la humanidad. Y esto es lo que Pedro está diciendo y quiero volver a repetirlo porque es sumamente importante. La mayor maldad, el mayor pecado en este mundo se vive desde iglesias, sí, desde hombres, desde líderes que dicen ser cristianos, pero solamente viven para sí mismos. Solamente viven para las cosas de esta vida. Son aquellos que en nombre de Cristo te prometen solamente cosas de esta vida, cosas que cuando te mueres no te llevas, cosas que si hoy viniera Cristo no pasan la prueba del juicio final. Así que mis hermanos, ese es el fin del mundo del cual la Biblia nos habla. ¿De qué se trata el fin del mundo? El fin de la maldad, el fin del engaño, el fin de la corrupción, aún en nombre de Dios. Entonces, ¿qué sigue diciendo el versículo 4? Dirán, y allí está, mis hermanos, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Y una vez más, no, estos no son ateos o estos no son personas que rechazan el evangelio. Estos son personas que aún en nombre de Cristo dicen predicar la verdad, pero para ellos, la venida de Cristo, el fin del mundo como lo conocemos, el pecado y la maldad no es lo importante. Y aquí es donde quisiera centrarme un poco en este primer punto, porque creo que estamos viviendo una época donde, o bueno, creo que siempre hemos vivido, o la historia nos ha enseñado eso, que todos los cristianos en todas las épocas siempre han dicho que Cristo regrese. Creería que si le preguntáramos a cada persona que dice ser creyente, a cada líder religioso, si cree que Jesucristo regresa, estoy convencido que dirá que sí. Estoy seguro que la mayoría de personas que dicen, si no es que todos, de verdad, que dicen ser cristianos, pueden decir que sí, que ellos esperan a Cristo Jesús, que ellos saben que Cristo regresa. Pero aquí es donde viene la parte importante, porque esto es lo que ellos van a decir. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. ¿Por qué creo que esto es sumamente importante? Porque yo puedo decir, yo puedo confesar con mi boca, yo puedo proclamar, claro, yo creo que Jesucristo regresa. Por supuesto, claro, yo estoy esperando a Cristo Jesús. Yo puedo decir eso con mis labios, pero mis actitudes, mi vida, demuestran otra cosa. Y eso es lo que Pedro está colocando en contexto. No es simplemente que estas personas van a decir, no, 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 Cristo no regresa. No, es posible que eso nunca ocurra. Lo que Pedro está diciendo en contexto es estas personas, su estilo de vida, su manera de vivir, de hablar, de predicar, demuestran que el regreso de Cristo no es lo más importante para ellos. Quiero colocarlo de esta manera. Pensémoslo así. Imaginemos que Cristo regresara en 15 días, por poner un ejemplo. La pregunta es, si Cristo regresara en 15 días, ¿qué sería lo más importante para ti y para mí? Si tú y yo supiéramos, aunque obviamente no lo sabemos, pero si supiéramos, imaginémonos que por alguna extraña razón Dios nos ha mostrado de verdad que Cristo regresa en 15 días a partir de hoy. ¿Qué sería lo más importante para ti y para mí en esos 15 días? ¿La cuenta bancaria? ¿La salud física? ¿Lo económico? ¿Lo material? ¿De verdad estaríamos pensando en esas cosas o en la eternidad? Estoy seguro que nuestra respuesta es, pues en la eternidad.
¿De qué me sirve ser millonario hoy si Cristo llega en 15 días? Finalmente esas cosas son solo pasajeras. Ese es el punto. Yo puedo decir que espero a Cristo. Yo puedo decir, amén, ven Señor Jesús. Si Cristo regresara esta noche, ven Señor Jesús. Pero vivir contrario a eso. Ahora, no estoy diciendo que si creemos que Cristo regresa pronto o que estamos esperando, si Cristo aún regresara esta noche, que no trabajemos o que no hagamos las cosas normales de esta vida. Claro que no. Debemos hacer esas cosas también. De hecho, el mismo apóstol Pablo tuvo que escribir una segunda carta a los tesalonicenses para corregir ese problema, porque en la primera carta él habló precisamente del regreso de Cristo y la gente dejó de trabajar y hacer muchas cosas. Obviamente no es ni un extremo ni el otro, pero lo que digo es eso. ¿Será que de verdad estas personas que dicen que Cristo regresa lo muestran con sus hechos cuando para lo único que viven, cuando lo único que predican, cuando de lo único que hablan es solamente de cosas de esta vida? Obviamente tenemos que hacer cosas en esta vida como seres humanos, pero el centro de la palabra, la predicación, la verdad del evangelio no son cosas de esta vida. No es Dios te va a llenar los bolsillos de dinero, no es Dios te va a dar riquezas y prosperidad. Eso es pasajero, eso es de este mundo, es de esta vida. Eso no es eterno. Y muchos se están centrando solamente en eso y de esto es de lo que Pedro nos está hablando. Y un día eso va a acabar, un día eso va a pasar, el fin del mundo llegará. Y si nosotros solamente estamos viviendo para el mundo, sigue diciendo el versículo 5. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Deliberadamente olvidan. Estas personas realmente no están centradas en la verdad de la palabra de Dios. Olvidan la verdad de la palabra de Dios, pero allí hay algo muy importante porque lo que nos está diciendo Pedro es, ellos olvidan las advertencias de la palabra, porque allí nos va a mostrar un ejemplo claro de algo que ya sucedió, versículo 6. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Versículo 7. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Notemos que allí ya Pedro nos está diciendo qué es lo que va a ocurrir al final. Va a ser muy similar como en el diluvio. ¿Qué sucedió en el diluvio? Creo que la historia es muy conocida. La Biblia enseña claramente, esto está en Génesis capítulos 6 al 9. La Biblia enseña que para esa época la gente vivía solamente para el placer, para el pecado, para la maldad, y Dios no estaba en sus corazones. Lo único que había en sus corazones, en sus mentes, era vivir para esta vida, vivir para este mundo y solamente satisfacer sus propios deseos egoístas. En un diluvio y arrasó con todo. La pregunta es, ¿la tierra desapareció? No. El mundo desapareció, así es. El pecado, la maldad, aquellos que vivían sin Dios fueron erradicados de esta tierra. Solamente permanecieron 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Esta es la gran realidad, mis hermanos. Esto es lo mismo que la Biblia enseña. Un día, sí, vendrá el fin del mundo, pero ¿cuál va a ser el fin del mundo? ¿La destrucción del planeta Tierra? ¿Una bomba que le va a lanzar Estados Unidos a China? ¿Una tercera guerra mundial? ¿El calentamiento global? ¿O será la destrucción de la maldad? Cuando entendemos esto, es cuando podemos comenzar a comprender que el fin del mundo es una bendición para los hijos de Dios. Que el fin del mundo es algo que tú y yo debemos anhelar y desear con nuestro corazón, porque el fin del mundo no es la destrucción de la tierra, sino la destrucción del pecado, de la maldad, del diablo, de la misma muerte. En simples palabras, el fin del mundo es también sinónimo del regreso de Jesucristo en gloria. Por eso Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 5 dijo, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. He ido a este pasaje porque es uno de los pasajes paralelos sobre esta verdad. Mateo 24, el fin del mundo. Mateo 24, ese pasaje famoso sobre aquel momento en que todo acabará. Pues Jesucristo dice, mira, pues antes de que eso suceda, muchos vendrán en mi nombre. Muchos afirmarán yo soy el Mesías o yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Qué es lo que precede realmente el fin del mundo? Una vez más, no es un cataclismo, engaño, mentira, falsedad en nombre de Dios. Cuando miro esto, y por supuesto, esto también lo veremos más adelante con más detalle, pero no pretendo decir que sé cuándo va a acabar todo esto. Anhelo que esto acabe como hijo de Dios, y tú como hijo de Dios también deberías anhelarlo, pero la gran realidad es que lo que va a marcar ese hito o ese evento tan importante, lo que va a preceder ese evento tan importante, es mentira, engaño y falsedad
en nombre de Dios mismo. Estas personas hablan en nombre de Cristo. Es lo que estamos viviendo. Cuando miro esto, y lo puedo decir con total seguridad, al mirar a la luz de toda la historia, no ha habido una época en toda la historia de la iglesia en la cual haya habido más mentira y más engaño desde aquellos mismos que dicen ser cristianos. Hoy multitudes están yendo tras mentira, engaño y falsedad. Y Cristo Jesús dice que cuando Él regrese, todo esto acabará. ¿Qué permanecerá cuando Cristo regrese? La eternidad. Para lo que Él vino a este mundo, la primera vez que vino, hace poco más de 2000 años, no fue para traernos riquezas materiales, sino riquezas espirituales. Él vino fue para salvarnos, no para librarnos de enfermedades y dolencias que hoy tenemos y que hasta de eso nos morimos, sino para llevarnos a una nueva tierra, a un nuevo cielo, donde no hay nada de estas cosas. Pero este no es el mensaje que hoy se proclama en nombre de Cristo. Al contrario, hoy estamos viviendo como esto es una realidad. Lo que Cristo profetizó, lo que Cristo dijo que sucedería antes de su segunda venida, antes del fin del mundo, es que muchos iban a engañar en su nombre. Lo vivimos en esta época. Ahora vayamos a este otro pasaje que es paralelo sobre esta verdad. Literalmente solo hay 4 pasajes que nos hablan de esta enseñanza o de esta verdad. Realmente no hay que estudiar muchísimo, no hay que estudiar muchos pasajes para entender eso. Es demasiado claro, pero vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 y 10. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Este es el misterio de la iniquidad o el nombre de impiedad o el hombre de pecado. Muchos han querido buscarle un personaje a este ser. Personalmente creo que es un movimiento y personalmente creo que esto también está muy ligado a lo que estamos viendo. Es más, creo que la palabra de Dios es clara. Esto está ligado con el anticristo, esto está ligado con el hombre de pecado o iniquidad que vendrá justo antes de la venida, la segunda venida de Cristo Jesús, del fin del mundo. Notemos, ¿qué va a hacer este hombre? Este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás. ¿Qué es la obra de Satanás? Dice, con poder, señales y milagros falsos. Mis hermanos, es impresionante. El movimiento satánico más fuerte, el Armagedón, donde Satanás reunirá todos sus ejércitos para pelear contra Cristo, no es una segunda guerra mundial, no son armas físicas, es la usurpación de la verdad. Será un movimiento al final, un movimiento de señales, milagros, poder, pero falsos, falsos. Versículo 10. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan, y allí está, a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Son personas que están corriendo hacia esta enseñanza, hacia este movimiento de sanidad, de poder, de milagros, pero para salvación, no. Para cualquier cosa menos para salvación. De verdad, yo miro esto y digo, Dios mío, es lo que estamos viviendo el día de hoy. Ahora, con esto no estoy diciendo que Cristo regresa en 15 días, ojalá, pero es posible que Él todavía tarde 1000 años, pero la verdad es que estamos viviendo esto. Estamos viviendo esto en nombre de Cristo. Esto es lo que hoy se está ofreciendo. Poder, sanidad, milagros, ignorando que la Biblia nos advierte de esto. Antes de que Cristo regrese, antes de que este mundo acabe, esto es lo que se vivirá. ¿Habrá un fin del mundo? Claro que sí, pero ¿qué será lo que se destruirá en ese fin del mundo? Una vez más, no es el planeta Tierra. Es la maldad, el engaño, la mentira y falsedad, aún en nombre de Dios. Mis hermanos, esto debería despertarnos, pedir a Dios que abra nuestros ojos para comprender la verdad de su palabra. Como lo dijo alguien, y creo que es muy cierto, tú y yo como creyentes ya no estamos siguiendo señales. Aunque viéramos caer milagros desde el mismo cielo, aunque viéramos descender fuego del cielo, la Biblia dice cuidado, porque ese no es el evangelio. Aún el mismo diablo puede hacer eso. Aún el hombre de iniquidad, de pecado, puede hacer eso. ¿Para qué? Para engañar. Cuando miro esto me pregunto, ¿qué pasaría si tú y yo hoy fuéramos a un lugar y viéramos a alguien que en nombre de Dios, en nombre de Cristo, hace señales y milagros con poder? ¿Creeríamos que es la verdad? La pregunta es, si la Biblia ya nos advierte de esto, ¿cómo nosotros no estar atentos a la verdad de la palabra de Dios? Mis hermanos, eso acabará. ¿Saben qué permanecerá para siempre? Aquellos que aman la verdad, aquellos que aman la salvación que Cristo nos dio.
Y mis hermanos, eso no es lo que se predica hoy. Y este es el mayor movimiento de engaño, mentira y falsedad. El mayor movimiento de Satanás está detrás de hombres que dicen predicar la verdad, pero la salvación no es su fundamento. Cualquier otra cosa, poder, señales, milagros, pero salvación no está por ninguna parte. ¿Pero a qué vino Cristo Jesús hace poco más de 2000 años a nacer en un pesebre y morir en una cruz? ¿Acaso no fue para salvarnos? Ese es el fundamento. Eso es lo que predicamos. Pero llegará el momento en que eso no será lo importante y creo que ese momento ha llegado y es el que estamos viviendo. Por eso quiero devolverme un poquitico allí en el mismo pasaje exactamente, 2 Tesalonicenses 2, versículo 8. Entonces el hombre de anarquía o de pecado será dado a conocer, pero el Señor lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Entonces notemos, la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, es el fin de la maldad, es el fin de la anarquía, es el fin de la apostasía. Mis hermanos, la anarquía, la apostasía, el movimiento satánico no está fuera de los púlpitos, no está fuera de las iglesias, al contrario, se está viviendo y se va a vivir aún más antes de que Cristo regrese. Desde ese movimiento de sanidad, milagros, poder, pero salvación por ninguna parte. Cuando pienso en esto digo, entonces ¿cómo no anhelar tú y yo que venga el fin del mundo? Porque el fin del mundo no es el fin del planeta Tierra, sino del engaño que están volviendo a esta tierra, a este mundo que nos rodea. Y mis hermanos, tú y yo, con la verdad de Cristo Jesús, debemos proclamar esa verdad. No nos cansemos de proclamar esta verdad, porque el fin del mundo llegará, esas cosas pasarán. ¿De qué me sirve de qué me sirve el poder? ¿De qué me sirven las señales y los milagros? Si un día Cristo me dirá, apártate de mí, no te conocí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Mis hermanos, porque lo más importante para las personas, lo que necesita este mundo, no son señales, milagros y poder, sino el único poder que es capaz de poderlos cambiar, el Evangelio, que es capaz de transformar y cambiar corazones. Y si esto no es lo que estamos predicando, pues eso muestra que estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo, donde el mundo acabará con todas las cosas que tiene, pero solamente permanecerán aquellos que desean hacer la voluntad de Dios y proclamar el Evangelio de Jesucristo nuestro Salvador. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, porque entonces la pregunta es, ¿cuándo sucederá el final? ¿Cuándo sucederá el final? Veremos esto en los versículos 8 y 10. Y mis hermanos, no es cuando el último profeta de moda diga que va a suceder, que es lo que constantemente se escucha. ¿Saben cuándo sucederá esto, mis hermanos? Cuando Dios lo decida, así de simple. Nosotros tenemos que ser claros en esto. No sabemos el momento en que esto sucederá. Yo no puedo decirles, mis hermanos, es dentro de 1 año, 2 años, nunca. Me encantaría, sí. Me encantaría que Cristo viniera en esta generación, en esta época. Me encantaría ver el regreso de Cristo Jesús. Me encantaría ver el fin del mundo. Porque sé que el fin del mundo no es el fin de esta tierra. Es el fin de la maldad. Es el fin del engaño, mentira y falsedad. El fin del mundo es el día en que Dios traerá todas sus promesas para aquellos que lo aman. Pero mis hermanos, debemos ser claros en esto y esto es uno de los puntos más importantes. Hoy más que nunca se levantan personas a diestra y siniestra a decir, Cristo ya regresa. Lo que está pasando ahora, ve, ahora sí va a regresar a Cristo Jesús. No, mis hermanos, enfermedades siempre ha habido, plagas siempre ha habido, pandemias han habido, mis hermanos. Pero la plaga más grande, la pandemia más grande la estamos ignorando. El engaño y la mentira y la falsedad que desde muchos lugares que se hacen llamar aún cristianos se está proclamando, pero la salvación de Cristo se está ignorando. Volvamos a 2 de Pedro capítulo 3 versículos 8 al 10 y veamos esta verdad increíble. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Detengámonos allí. Muy claro, ¿no? Han pasado poco más de 2000 años desde que Cristo vino por primera vez a esta tierra. Y si tomamos esto de esta manera, para Dios entonces son 2 días. No sabemos cuánto más va a pasar hasta que Cristo regrese. Ojalá fuera hoy, sí. Se acabaría todo este engaño. Mis hermanos, aún se acabaría ese pecado con el que tú y yo seguimos luchando. Se acabaría la tentación. Se acabaría ese mundo de maldad que nos rodea y viviremos para siempre con Cristo. ¿Cómo no anhelarlo? Pero aún así, siempre tenemos que ser claros. No sabemos cuándo sucederá esto. Lo anhelamos, lo deseamos, lo esperamos. Espero que tú lo anheles y lo desees, porque una vez más seamos sinceros en torno al principio que estamos viendo en esta enseñanza. Quizá a ti, al igual que a mí, muchas veces
no, como me sucedió, nos daba miedo el fin del mundo. Ay, el fin del mundo, es que, ¿qué va a pasar? Y todo va a ser destruido. Mis hermanos, hoy entendemos que es una bendición, es un anhelo, es un deseo de nuestro corazón. Porque, ¿qué dice el versículo 9? En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Podemos verlo allí claramente. La segunda venida de Cristo, el fin del mundo, de la maldad, del pecado, es una promesa de nuestro Señor para su iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros vivir diciendo, ay no, que Cristo no venga, o que no se acabe el mundo? Que se acabe el mundo, que Cristo regrese ya, porque el mundo es el pecado, mentira y falsedad, porque el regreso de Cristo es la promesa que Él nos dio, que Él regresaría. Así que no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Mis hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué Cristo aún no regresa? Porque muchos han de ser salvos todavía. Porque tú y yo estamos aún en un proceso de santificación, de perfeccionamiento. Y gloria a Dios por ello. Pero la promesa llegará. Un día Cristo regresará. Versículo 10. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Y esta traducción es increíble, esta traducción es muy fiel, muy importante. Posiblemente has leído este pasaje en la Reina Valera 1960, donde dice que la tierra será destruida, pero en el idioma original los manuscritos más fieles dicen es de esta manera: y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Lo que significa es, mira, un día vendrá el día del juicio. Ese es el día del fin del mundo. Esa es la segunda venida de Cristo Jesús. Tú y yo podemos descansar y confiar porque aquel que va a regresar a juzgar ya hace poco más de 2000 años vino y nació en un pesebre y murió en una cruz para que nosotros seamos declarados inocentes, para que el día del juicio podamos estar confiados, seguros y tranquilos. Pero, mis hermanos, habrá un día del juicio. ¿Y cuándo sucederá esto? No lo sabemos, pero sucederá. Por eso quiero que volvamos allá a Mateo 24 y ahora el versículo 36. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Una vez más volviendo a ese pasaje que es paralelo, un pasaje famoso, Mateo 24, sobre la segunda venida. Estamos viendo esos pasajes, el fin del mundo. Sí, pero ¿qué clase de fin de mundo? ¿El planeta Tierra? No. Pecado, la mentira, el engaño, la falsedad, la maldad. Si Jesucristo dijo estas palabras, ¿cómo vamos a atrevernos nosotros a ponerle una fecha al regreso de Cristo? No le ponemos fecha, pero regresará, regresará. Segunda de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Ahora, notemos allí, el Señor Jesucristo nos dice que vendrá como ladrón en la noche, Pedro nos dice que vendrá como ladrón en la noche y Pablo también dice lo mismo, pero a la vez dice, pero esto no los sorprenderá a ustedes. ¿Por qué no nos sorprenderá? No significa que sabremos exactamente cuándo sucederá. Lo que significa es que esto no es ahora lo que nos angustia. Esto no es ahora lo que nos quita el sueño, a no ser que nos quite el sueño de deseos que esto suceda. Pero la realidad es que muchas personas, quizá a ti te ha pasado como me pasaba a mí, que pensar en esto, en el fin del mundo, en el regreso de Cristo, sí, muchas veces me quitó el sueño de miedo, de pánico, de terror, por no entender la verdad gloriosa de Jesucristo nuestro Salvador. Pero si estamos en Cristo, esto no es algo que nos tome por sorpresa. Esto no es algo que digamos, ay no, ¿qué tal que Cristo no venga? ¿Por qué no? Al contrario, ven Señor Jesús, tu iglesia te espera. Ven, Señor Jesús, y termina con la maldad, con el pecado, con el engaño, la falsedad. Ven, Señor Jesús, y danos ese nuevo cuerpo que has prometido. Ven a reinar con nosotros. Acaba con este mundo para que la nueva creación comience. Eso es lo que entendemos. Por eso esto nos lleva a nuestro último punto. Y es por qué sucederá al final, porque es necesario. ¿Y a qué me refiero con esto? Muy importante, mis hermanos. Porque aunque es cierto que si hoy muriéramos y partiéramos a la eternidad, estaríamos en la misma presencia de Dios. Aunque es verdad, la Biblia lo enseña, si vivimos es para Cristo y si morimos es para Cristo. Vivir para Cristo es bueno, pero morir en Cristo es ganancia, dice el apóstol Pablo, y Apocalipsis dice, bienaventurados
los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, ellos son bienaventurados. Entender que en Cristo aún morir es bueno porque pasamos a la eternidad y descansamos del trabajo de esta tierra. Eso es real, pero aún así, quiero decirlo, mis hermanos, partir en este momento a la presencia de Dios, seguro que será una bendición para nosotros, sería difícil para quienes quedan en esta tierra. Nunca negamos el dolor, la tragedia que es la muerte en esta tierra, pero para aquellos que parten a la eternidad con Cristo es una bendición, pero no es toda la bendición. Nuestra esperanza última y la más grande esperanza no es morir, sino que Cristo regrese, que hayan cielos nuevos y tierra nueva, que el final del mundo llegue para que empiece una nueva creación. Esa es nuestra esperanza. Los teólogos han llamado a ese tiempo en el que los cristianos mueren y van a la presencia de Cristo Jesús, eso es lo que enseña la Biblia, los teólogos lo llaman el estado intermedio o la visión beatífica, hablando precisamente de ese momento que se cree que es glorioso y seguramente que sí, en el cual los que mueren en Cristo están en la misma presencia de Cristo Jesús, contemplando su gloria y majestad, pero aún así están en un tiempo intermedio, en un estado de espera. ¿A qué? A que llegue la gloria eterna. ¿Por qué? Porque es necesario que suceda al final, porque como ya lo hemos estado diciendo y es el centro de esta enseñanza, el fin del mundo no es el fin del planeta Tierra, sino el fin del pecado, la maldad, porque al mismo mundo al que Cristo vino hace casi 2000 años, un poco más de 2000 años, a nacer en un pesebre y casi 2000 años a morir en una cruz, a ese mismo mundo es donde Él prometió regresar. Entonces muchas personas, aún creyentes, han pensado que la gloria eterna es en el momento en que morimos y vamos a la presencia de Dios. Pero hay un problema con esto, porque la Biblia enseña que Cristo regresará a esta misma tierra que Él creó. La Biblia enseña que Cristo regresará a este mismo mundo en el cual Él murió. Él prometió regresar así como ascendió. Entonces, mis hermanos, la eternidad no es morir. La eternidad es reinar con Cristo por siempre, vivir en cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que nos enseñan los versículos 11 al 13. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Entonces esta verdad nos lleva a anhelar y desear ese mundo, esa nueva creación donde habrá santidad y perfección, pero eso debe ser ya el anhelo de nuestro corazón. Lo que significa esto es que nosotros sí deseamos el fin del mundo porque será el día en el que toda la maldad acabará porque nosotros, voy a decirlo de esta manera, odiamos la maldad, odiamos el pecado, odiamos la mentira, la falsedad, no solamente del mundo que nos rodea, sino muchas veces esa que todavía asedia en estos cuerpos de carne. Así que mis hermanos, esta es la verdad. Cuando yo he creído en Cristo Jesús, yo anhelo y deseo el fin del mundo, no solamente porque todo lo que me rodea que está mal va a ser destruido, va a desaparecer, sino aún eso que todavía me molesta en mi propia vida, eso que veo que está mal en mi propia vida, desaparecerá. Y no solamente entonces yo anhelo y deseo ese día en el que toda la maldad acabará, la misma maldad que todavía reside en mi cuerpo, sino que eso también me anima y me motiva y me da fuerzas en Cristo Jesús para decir, Señor, yo quiero vivir cada día en santidad hasta que llegue a esa santidad perfecta en la gloria eterna. Versículo 12. Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Ahora alguien puede pensar, mira, Alex, allí está diciendo que ese día todo se va a acabar, todo se va a derretir. Versículo 13 nos deja esto de una manera muy clara y creo que allí está la clave de todo esto. Pero nosotros esperamos con entusiasmo, dice el apóstol Pedro hablando acerca de los cristianos, los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Entonces notemos allí que estamos esperando no solamente cielos nuevos, sino que tierra nueva. Ahora, no es que esta tierra como está es destruida y Dios crea un nuevo planeta Tierra. ¿Qué dice el final del versículo? Un mundo lleno de la justicia de Dios. Podemos ver entonces de una manera muy clara que el apóstol Pedro nos está enseñando que el fin del mundo, que es sinónimo del regreso de Cristo Jesús, no es el fin del planeta Tierra, sino el fin de la maldad que se vive en esta tierra. Lo que tú y yo esperamos es una creación que es nueva, no porque sea nueva físicamente en sí, aunque creo que será renovada también, sino porque lo que va a ser nuevo allí es algo que tú y yo hemos anhelado desde que creímos realmente en Cristo Jesús, y es libertad del pecado, libertad de la maldad.
libertad de la corrupción, libertad del engaño, la mentira y la falsedad. Será un mundo nuevo, será una creación nueva, porque ya no habrá ni una gota de maldad. Y Cristo Jesús reinará por siempre con los salvos, con los escogidos, que por la gracia hemos creído en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 17, versículo 31, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera cuando estuvo en Atenas. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Pablo está hablando del día del juicio de Dios y dice claramente que es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, ¿por qué es necesario que haya un día final, un fin del mundo? Porque es necesario que Cristo regrese, porque Cristo prometió que aquí, sí, donde tú y yo estamos, un día reinarán por completo la justicia y la santidad, porque un día Cristo va a juzgar todas las cosas, porque es necesario que todo, absolutamente todo, sea juzgado. No creas que esa persona que hizo y deshizo en este mundo, que hizo tanta maldad, no creas que murió y no tendrá que pagar por eso, porque esta es la gran realidad. Solo hay dos maneras de pagar por la maldad y pagaremos por cada céntimo de maldad. Solo hay dos maneras de hacerlo: siendo juzgados un día eternamente por el juez justo y perfecto, o creyendo en Cristo Jesús y descansando que todos nuestros pecados ya fueron cancelados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A menos que creamos en Cristo Jesús, toda nuestra maldad, todo nuestro pecado será juzgado, seremos condenados. Pero si tenemos a Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo, porque Él pagó por todos nuestros pecados. Así que esta es la verdad. Es necesario que llegue ese día. Es necesario que llegue el fin del mundo. Y Cristo será el Rey ese día. Ya lo es, por supuesto. Pero ese día quedará demostrado que Él es el Rey eterno, soberano, justo y perfecto, y nos dará esa nueva creación que tanto anhelamos y deseamos tú y yo que hemos creído en Él. En Juan capítulo 5, versículo 22, Jesucristo dijo: además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. El juicio está en manos de Cristo. Por eso Él mismo, que vino hace poco más de 2000 años a juzgar nuestros pecados para que los que creamos en Él podamos ser liberados del castigo, a tomar sobre su cuerpo nuestras culpas, es el mismo que volverá un día para juzgar a aquellos que no creyeron en Él y para declararnos inocentes públicamente a ti y a mí, que hemos creído en Él, y para que Él sea reconocido como el eterno, soberano, santo y perfecto juez de toda la creación. Quisiera, mis hermanos, terminar esta enseñanza con este pasaje increíble de la palabra de Dios que creo que resume esto de una manera perfecta. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 23. El apóstol Pablo dice esto y creo que allí está de una manera literalmente muy clara. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. En el contexto, Pablo está hablando allí del día de gloria, el día en que Cristo regresará, el día en que tú y yo seremos glorificados. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo allí? Que toda la creación espera con anhelo ese día. Y dice, es el día futuro, es un día que va a venir. Obviamente es el día de la gloria eterna, como lo recalcará en un momento este pasaje. Versículo 20. Contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Qué pasaje tan increíble. La Biblia enseña que la misma creación será liberada de la corrupción. La Biblia enseña que la misma creación será glorificada aquel día en que los hijos de Dios sean glorificados, aquel día que Cristo regrese. Por eso anhelamos y deseamos y entendemos que el fin del mundo es algo que realmente trae esperanza a nuestras vidas. Si hemos creído en Cristo Jesús, ¿cómo no desear este momento donde hasta la misma creación será liberada? En otras palabras, será renovada, glorificada. Será increíble. No, seguro que no se puede comparar a lo que ahora vemos, porque será inmensamente gloriosa. Versículo 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió.
Así que esto es lo importante. De lo que Pablo está hablando allí es el día de la glorificación, el día en que tú y yo seremos librados de este cuerpo que muere y seremos vestidos con un cuerpo de inmortalidad, de incorrupción, con un cuerpo de gloria que estará por siempre con Jesucristo nuestro Señor. Pero allí en este pasaje también dice que a este momento glorioso se unirá toda la creación. El fin del mundo es real, porque un día habrá un mundo sin pecado, sin maldad, lleno de justicia, de perfección, de santidad. Para ti y para mí que creemos en Cristo Jesús nuestro Señor, es necesario que entendamos que el fin del mundo es real, que la Biblia lo enseña, pero que para ti y para mí es un día glorioso, es un día de alegría, es un día de bendición. Sí, es el mismo día en que Cristo regresa. Ese mismo día el mundo desaparece, el mundo de pecado y de maldad, y viene la gloria eterna. Creo que es interesante que tú y yo como cristianos entendamos esto. Muy importante, fundamental, porque tú y yo no le tenemos miedo al fin del mundo, mucho menos al regreso de Cristo, porque es el día glorioso que Él nos prometió, porque es el día en que seremos librados de toda la corrupción. Más bien, mis hermanos, tú y yo como cristianos no necesitamos angustiarnos ni preocuparnos por las noticias que salen a diario, sino al contrario, necesitamos ser fortalecidos en la paz que Dios nos da a través de su palabra y de su evangelio. Y hoy más que nunca necesitamos confiar en esta verdad maravillosa que nos enseña la palabra de Dios. El fin del mundo es real, pero es de bendición para aquellos que hemos sido salvos por Cristo nuestro Señor. Por supuesto, si yo no creo en Cristo, esto es terrible. Claro que sí. Si yo no creo en Cristo, que no venga el fin del mundo, no porque la tierra se vaya a acabar, eso no va a pasar. La Biblia lo enseña de manera muy clara. Más bien la Biblia enseña, la palabra de Dios deja de manera muy clara esta verdad maravillosa. Sí, el mundo va a pasar, el mundo se va a acabar. ¿Qué mundo? El mundo de maldad. ¿A qué pertenecemos o a quién pertenecemos tú y yo? ¿Al mundo o a Cristo? Si estamos en Cristo y entendemos lo que es el mundo, el pecado y la maldad, entonces ¿cómo no desear que el mundo se acabe? Que se acabe ya, que Cristo regrese y nos lleve a la eternidad. Aún así, no sabemos cuándo será, pero podemos descansar. Esta es nuestra esperanza. Un día la gloria llegará. Y a esto la Biblia le llama también el fin del mundo y tú y yo podemos entenderlo de esta manera y gozarnos y alegrarnos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quisieras terminar conmigo en oración diciéndole, Señor, llévame a entender aún más esta verdad y a vivir en gozo y alegría por esta bendición. Permíteme por favor experimentar paz si no la he experimentado, al entender que el fin del mundo, la venida de Cristo, no es algo malo para nosotros tus hijos, sino al contrario es tu promesa, es una bendición. Señor, si he vivido a la luz de las cosas de esta vida, de este mundo, no a la luz de la eternidad, no a la luz de ese regreso, no a la luz de la nueva creación, por favor, inunda mi corazón, lléname de tu verdad y que yo pueda vivir a la luz de esa verdad por toda la eternidad. Pidamos esto a Dios en oración en este momento. Padre Celestial, eterno Dios, te agradecemos infinitamente por esta tu palabra. Gracias por recordarnos hoy que este no es un tema al cual temer, sino al contrario es una verdad en la cual podemos descansar, confiar y agradecer por tu fidelidad. Gracias Padre Celestial porque hoy entendemos que antes el fin del mundo es algo que anhelamos y deseamos, porque es el día en que toda la maldad, el pecado y la falsedad acabarán. Es el día en que aún este cuerpo de corrupción será vestido de inmortalidad. Es el día en que Cristo nuestro Señor regresará. Padre, por favor, permítenos vivir a la luz de esta verdad. Perdónanos si hemos vivido más preocupados por las cosas de esta vida que por tu verdad maravillosa y bendita, que es eterna. Por favor, Señor, hoy quiero pedirte muy especialmente, por favor, abre nuestros ojos, te lo ruego. Que podamos comprender, Padre Celestial, que el pecado más grande, la mentira, engaño y falsedad más fuertes se están viviendo, Señor, desde la corrupción, mentira y engaño que se puede proclamar aún desde tu misma palabra. Pero permítenos hoy, Señor, escudriñar tu verdad y entender que lo más importante no es la prosperidad, no son las cosas de esta vida, sino esa eternidad en ese nuevo mundo que vendrá, en esa nueva creación que nos has prometido. Que podamos centrar nuestras vidas en tu evangelio, en tu verdad y comprender que lo importante es tu salvación en Cristo Jesús. Aferrarnos a esta verdad maravillosa, proclamar esta verdad y que tu verdad sea glorificada. Tu palabra corra, Señor, hacia los lugares más recónditos y que muchos puedan conocer la verdad maravillosa de Cristo nuestro Señor. Permítenos vivir con esperanza y confianza en que Cristo regresará, en que el mundo acabará, pero que si creemos de verdad y confiamos en ti, los que creen en ti y hacen tu voluntad, permanecerán para siempre. Que nosotros podamos entender que este es nuestro anhelo y deseo y que esta es la verdad que queremos vivir por siempre.
en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra y permite por favor que esta palabra sea de bendición para tu pueblo, para tu iglesia, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amada iglesia, mis hermanos, sabemos que pronto les veremos con la ayuda de nuestro Dios. Esperamos y rogamos a Dios que esta palabra fortalezca y bendiga sus vidas. Y no siendo más, les extendemos un saludo a la distancia, un fuerte abrazo. Les extrañamos, les amamos en Cristo Jesús. Un abrazo y que Dios les bendiga.